Muy bien, queridos amigos, pues de acuerdo con lo prometido, vamos a dar continuidad a la sesión de lunes, en donde comenzamos a ver un tema apasionante, que es el tema de las posturas existenciales. En términos de repaso, vamos a ver quién me dice así de corridito, sin pensarle mucho, sin ver sus apuntes, cuáles son las 5 posturas existenciales. Buenas noches, profesor. A ver, Yo le digo, Andrea. Adelante, Andrea, disparó paranoide, primero. sí, paranoide, depresiva, maníaca, ay, realista, Te falta solo me falta una. una. No estoy viendo. Paranoide, depresiva, maníaca, nihilista, Muy bien. Las 5. nihilista y re. Muy bien. Ujú. Alguien que no sea Andrea, ¿cómo me define lo que es postura existencial? ¿Cuál es el concepto que quiero que repasemos entre todos? Para irlo fijando en nuestras mentes, de tal manera que nos brote espontáneamente. ¿En qué consiste la postura existencial? ¿Quién se avienta el tiro? Tere, adelante, Tere. Existo para empezar y soy importante, No, ¿no? esa no es la definición de postura existencial. A ver, parece que nadie la recuerda. Ahí les va, fíjenla todos. Postura existencial es un conjunto de juicios de valor. Juicios de valor. Ese concepto es importantísimo. En todo juicio de valor se establece una comparación. Yo estoy bien, tú estás mal, es un juicio de valor. Y es la postura paranoide. Yo estoy mal, tú estás bien, es otro juicio de valor. Yo no valgo nada, yo estoy mal, tú estás mal, es otro juicio de valor. Y también la postura realista es un juicio de valor. Entonces, la postura existencial es un juicio de valor en el que se involucran el yo, el otro, la sociedad y la creación o el cosmos entero. Como concepto fundamental ya quedó expresado y espero que en próximas sesiones lo tengan ya a la punta, en la punta de la región frontal de su cabeza para que lo puedan recordar y aplicar con facilidad. Juicio de valor. Es imposible vivir en una familia sin hacer un juicio de valor sobre el cónyuge, o sobre los hijos, o sobre los padres. Por fortuna, no siempre el juicio de valor es patológico, como el juicio paranoide. Yo estoy bien, tú estás mal. Pero por desgracia es el más frecuente de todos. Si bien el juicio de valor, yo estoy mal, tú estás bien, también suele ser muy frecuente. En nuestra cultura latino, hispano-mexicana, hispanoamericana en general, el juicio nihilista se da muy poco, o de plano no se da. En cambio, en las culturas sajonas, y sobre todo en las culturas europeas nórdicas, se da con muchísima facilidad. Y el juicio nihilista es el que con más frecuencia conduce al suicidio, porque si yo no valgo nada, y tú tampoco, y la sociedad tampoco, y el universo tampoco, entonces ¿qué diablos hago aquí? Me doy un tiro, tomo arsénico, me tiro al metro, en fin, recuerden
que cada 17 segundos se suicida un ser humano, hasta llegar a la escalofriante cifra de alrededor de 60 millones de personas, que cada año, desde la postura nihilista, hacen el juicio de valor que termina con su vida. Yo no valgo, tú no vales, ellos no valen, la vida no vale y su paz, cuas, la muerte se presenta. Con estos ejemplos quiero entonces reforzar en todos el concepto de que la postura existencial es un juicio de valor. Así que vayan pensando, para aplicárselo a su propia vida personal, cuál es el juicio de valor que con más frecuencia realizan hacia su cónyuge, sus padres, sus hermanos y sus hijos. Los casados con hijos entre sí, ¿cuál es el juicio de valor del cónyuge hacia el otro cónyuge? En cuanto a padres, ¿cuál es el juicio de valor hacia sus hijos? ¿Contigo no se puede? ¿Te pareces a tu madre? Igualita de neurótica que ella. Son juicios de valor terriblemente severos, que como lo vamos a ver en el tema de hoy, cuando empecemos a ver el origen de las posturas existenciales, suelen marcar de por vida a quien estuvo escuchando desde la más tierna edad esos juicios de valor que van formando parte inherente, intrínseca de la personalidad de todo ser humano. Claro que no solamente la relación interpersonal ofrece juicios de valor. Cuando tomamos un alimento, expresamos un juicio de valor. Qué rico, qué sabroso, o no me gusta, está muy desabrido o muy salado, o ya está pasado, ya está acedo, está agrio. Siempre la vida transcurre haciendo juicios de valor. Bien, entonces la postura existencial es el conjunto de juicios de valor que hacemos sobre el yo, el otro, la sociedad y el cosmos. ¿A alguien no le quedó rotundamente claro? Levante la mano y pídame alguna aclaración si es que no le quedó suficientemente claro. Bien, a continuación, Maestro, entonces quiere decir que hay juicios de valor y juicios condenatorios. dentro de un juicio de valor puede darse el juicio condenatorio. Por ejemplo, tú no tienes remedio. Estoy condenando al otro a mi desprecio, a mi descalificación, o incluso se utilizaba mucho durante muchos siglos el estás condenado en vida, que era un juicio de valor evidentemente temerario, porque entre la cuerda del ahorcado, entre el cuello del ahorcado y la cuerda que lo ahorca, cabe la misericordia divina. Y nadie puede saber, tal vez respecto de Judas sí, pero fuera de él, es muy difícil saber de manera absolutamente cierta y contundente, con verdad objetiva, quién se condenó en vida o no. Por eso digo que eso es un juicio de valor temerario, excesivamente imprudente. Como también lo es el juicio contrario que hacen las sectas protestantes. Uy, se ponen maníacos. Yo soy salvo. ¿Y por qué? Porque reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y entonces ahí está el católico que una vez fui yo a una de esas reuniones magnas donde todos gritan a voz en cuello, soy salvo porque reconozco en Jesucristo mi Señor y mi Salvador.
y les hago la fiesta diciendo, no es la fe la que salva. No todo el que dice Señor, Señor, alcanzará el reino de los cielos, palabra de Cristo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Bueno, casi me dan pamba, tuve que salir huyendo prácticamente del sitio, ¿no? Haciendo ellos un juicio de valor. Y por supuesto que yo también lo hice. Qué chiflados están, qué paranoicos están. ¿Cómo se atreven a decir que ya son salvos solo por reconocer en Cristo al Señor y Salvador? Y como decía Lutero, peca et peca fortiter. Peca y peca fuerte, pero cree. Ese es el juicio de valor que dio pie a al terrible cisma, posiblemente el más grave en la historia de la cristiandad, es el cisma luterano, que da origen a que el día de hoy centenares de millones de personas hagan el juicio de valor paranoico, enfermizo, fuera de la realidad de que basta la fe para llegar al cielo. Menuda sorpresa que se van a llevar. Bueno, de todas maneras hay que orar, ¿no? Hay que orar por la unidad del género humano, por la conversión de todos. Por eso decimos que ellos y los pecadores tengamos arrepentimiento, que es un juicio de valor realista. Ahora bien, ¿quién me dice un par de frases, 2 o 3 frases, que salen con mucha frecuencia de la boca del paranoide? A ver, ¿quién me da los ejemplos? Esas frases que salen con mucha facilidad de la boca floja del paranoide. ¿Qué suele decir a diestra y siniestra? A ver, manitas levantadas. Pati. Yo estoy bien, tú estás mal. Bien, ¿qué otro? Yo nunca me equivoco. Yo nunca me equivoco. Otro, un último juicio, una última frase típica. Anita Esquivel. No pasa nada. No pasa nada. No, ese no es un juicio ¿No? paranoide. Ah, En todo caso, ese es un juicio maníaco, Ah, que se despega de la realidad para decir, no, no pasa nada. Y tiene... Solo yo tengo razón. Solo yo tengo razón. Muy bien, ahora cambiamos de postura existencial y exprésenme frases típicas del depresivo. Todo me sale mal. Todo me sale mal. ¿Otra? no puedo. No puedo. Yo no La puedo. vida no vale nada. Ya la regué otra No, vez. a ver, Alfredo, error. No, la vida no vale nada, no es un juicio depresivo. ¿Es un juicio qué? Sería nihilista. Nihilista, vale madrista. La vida no vale No, nada. entendido. Entendido, muy bien, Alfredo. Otro juicio de valor depresivo. No puedo, no sé. ¿Para qué intentarlo? ¿Para qué intentarlo? Muy bien, Freddy. Correcto. Ahora vámonos a la postura maníaca. Juicios de valor del maníaco. No pasa nada. No pasa nada. Yo soy maravilloso, soy maravilloso. Yo soy maravilloso, tú eres maravilloso. Es maravilloso. Todo estará bien, cierto. Y tiene el automóvil patas arriba dando y hay heridos y muertos. Ah, no, todo está bien, todo está bien. En vez de hacerse cargo de la realidad como ella es. Muy bien, ahora vamos a hacer
vamos a pronunciar frases típicas del nihilista. Porque ya dijeron, la vida no vale nada. Ah, ya las dije, ya las dijeron, perdón. No, esa frase No. Ah, se atribuyó a otra postura. Muy bien, repítela, Ricardo. la vida no vale nada. La vida no vale nada. Yo estoy La vida mal, no tú tiene estás sentido. A ver, Mónica, repite. Yo estoy mal, tú estás mal, Yo estoy mal, tú estás mal, todos están mal, ¿sí? todos estamos. ¿Qué más? Una última frase. Profesor, ¿podría ser, si no fuera por la diversión, esta vida no vale nada? Ah, esa frase de si no fuera por estos días, los días de cobro y los días de fiesta, la vida no vale nada. Pues sí, es un juicio nihilista. La famosísima frase de Sartre. Vivimos en un mundo carente, vivimos una vida sin sentido en un mundo carente sin sentido. No fue esa la frase. Permíteme precisarla. Algo así. Sí, algo Bueno, así, por ahí pero no, vale no, la pena. no. Espérame, Marlena, vale la pena la traducción exacta. El hombre es un ser para la nada en un universo carente de significado. ¿Sí se escuchó? Sí. Bien. Repítelo, maestro. Repito. El hombre Qué terrible. es un ser para la nada en un universo carente de significado. Lo bueno es que se arrepintió unas horas antes de morirse. Sí, ¿verdad? Sí, y afirmó: me niego a seguir creyendo que la vida, que el hombre es un ser para la nada en un universo carente de significado. Así que voy en pos de ti, Señor. Y fue su última frase y se murió. Lo cual pues causó un terrible escándalo en la Francia de su época, causó suicidios, desgarramiento de vestiduras, enfurecimiento de su pareja cambiante, inestable y caprichosa de toda su vida, Simone de Beauvoir, en fin. Y nos pasamos a la postura realista. ¿Qué suele decir el realista? A ver. ¿Puedo mejorar? Puedo mejorar. ¿Sí? Puedo mejorar. Lo puedo hacer mejor. ¿Sí? ¿Qué otra? Yo estoy bien, todo está bien. Yo estoy básicamente bien. No es nada más yo estoy bien. Hay que añadirle el básicamente. Tú estás básicamente bien. ¿Sí? Ellos también. Yo puedo. Doctor, esta semana no es clase, pero la otra me les pongo. Correcto. Bien. Uh-huh. Esta es la realidad y hay un ideal al cual alcanzar. ¿Cómo trabajo desde esta realidad a ese ideal? Muy bien. Muy refinada tu frase, pero muy válida, Ricardo. Excelente. Bien. Ya tenemos entonces reconceptualizadas a escala de repaso nuestras 5 posturas existenciales. Ahora bien, ¿cómo se forma? ¿Cómo se forma la postura existencial en una criatura? Porque recuerden que decíamos en la sesión del lunes que la postura existencial empieza a forjarse probablemente desde el vientre materno, con los mensajes de aprobación, aceptación, afecto de la madre, pero de manera más clara empieza a desarrollarse alrededor de los 3 o 4 años de edad para volverse ya
capaz de emitir juicios de valor alrededor de lo que llamamos uso de razón, que puede ser en algunos niños muy precoces a los 5 o 6 años y en otros medio lerdos y tarugos por ahí de los 8 o 9. Y claro, hay algunos ciudadanos en este país llamados chairos que nunca van a alcanzar el juicio de razón. Pero bueno, ese es otro tema para otra ocasión. Entonces, ¿cómo se forma? Se forma, hay que entender varias reglas muy importantes sobre este punto. Fíjense qué apasionante, qué compleja, qué rara, por así decirlo también, es la naturaleza humana. Un mismo decir de los padres, por ejemplo, tú no puedes, puede obtener varias reacciones diferentes en los hijos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando era niño y mi mamá me decía, no vas a poder, yo lo tomaba como un reto. ¿Por qué? Exactamente no lo sé. Pero cuando ella me decía, no, está muy difícil, hijo. No te metas por ahí, no te metas por ese atajo, te puedes caer, te puedes resbalar. Yo lo tomaba como un reto. Mientras que otro par de mis hermanos, éramos 11, lo tomaban con miedo y de plano no se atrevían. El mandato era el mismo. Esto complica mucho en la educación de nuestros hijos, complica mucho las cosas porque entonces, ¿a qué nos vamos a atener? Para poder decir o no decir ciertas frases que puedan ir forjando o que puedan ir curando, que puedan ir modificando, que puedan ir profundizando, para bien o para mal, alguna de las posturas existenciales. Bien, hay que tomar en cuenta un factor importantísimo, que es lo que llamamos temperamento. Si estamos en presencia de una persona emotiva, una personita emotiva, un adolescente, un joven, un niño que tiene un perfil emotivo, ¿cómo sabemos que es emotivo? Llanto fácil, risa rápida, cambio de estado de ánimo veloz, buena inteligencia emocional para comprender estados afectivos de otros. Si es una criatura afectiva, los mensajes destructivos o creativos que le lancemos, los comportamientos generadores de las posturas existenciales, van a ser muchísimo más mella en una criatura, en un adolescente, en un niño emotivo, que en una persona racional. Ahí ya tenemos una primera y muy clara polaridad en lo que es el temperamento de los seres humanos. Así podríamos decir, de acuerdo a un descubrimiento junguiano extremadamente valioso, que probablemente la mitad de la humanidad es emotiva y la otra mitad es racional. Y bueno, a los racionales les vamos a deber la ciencia, los descubrimientos, las aventuras, los inventos, las creaciones a partir prácticamente de nada. Y a los emotivos les vamos a deber la sensibilidad, la música, el arte, las relaciones humanas venturosas, etc. Otra polaridad distinta que también puede alterar mucho la forma como nuestros mensajes son captados es la polaridad entre el introvertido y el extrovertido. El introvertido depende mucho de sí mismo. Es como, bueno, yo me acuerdo, yo dependía de mis propios pensamientos, de mis propias decisiones, mucho más de lo que dijeran mis familiares, padres, hermanos, tíos, abuelos o quienes fuera.
Pero el extrovertido no, el extrovertido depende mucho de lo que le digan otros. Así que ya tenemos 4 combinaciones muy diferenciadoras de la probable reacción de la persona ante lo que en un momento más voy a explicar como las fuentes de la postura existencial. Otra polaridad más es aquella que se da entre el perceptivo y el enjuiciador. Para que se entienda muy bien la diferencia entre un perceptivo y un enjuiciador, veamos aquel ejemplo de un par de amigos que van en un automóvil y de pronto, bueno, uno va manejando, el otro va de copiloto y empieza a llover y los limpiaparabrisas quedan trabados. ¿Qué hace el enjuiciador? Echa sapos y culebras contra el mal servicio de la automotriz o contra el fabricante, y el perceptivo se baja del auto, arregla el limpiador y aunque se haya mojado, simplemente dice, ya está listo, vámonos. Uno hace juicios contra la realidad y el otro arregla la realidad o se acomoda a ella. Así que, considerando pues las múltiples combinaciones de temperamento humano, es así como nuestros mandatos, como nuestros mensajes, nuestros ejemplos buenos o malos, van a ir formando la postura existencial básica. Pero hay un factor universal frente al cual casi todos los seres humanos, sobre todo los niños y los adolescentes, van a reaccionar casi de forma universal, con raras excepciones. ¿Cuál puede ser, pregunto al grupo, el peor de los factores en el proceso de desarrollo de alguno de nuestros hijos? ¿Cuál puede ser el peor? Mucho peor que la agresión. ¿La ausencia total de uno de los padres? No, porque la ausencia puede obedecer a una muerte o a una enfermedad. Entonces sería el abandono, no tanto la ausencia. Te acercaste mucho, 80 o 90. La palabra que a mí me gusta mucho utilizar, muy bien, Yasmín lo dijo perfecto, es la indiferencia. La indiferencia puede generar cualquiera de las 4 posturas no realistas, pero sobre todo la postura nihilista. En análisis estadísticos que siempre hacen naciones como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, vemos que, bueno, incluso son sociedades donde la indiferencia hacia los hijos es cotidiana, es pan nuestro de cada día. La indiferencia de los padres o de lo que llamamos elementos parenterales más significativos, que a veces no necesariamente son los padres biológicos, sino las personas con las cuales el niño crece o se desarrolla, por razones de muertes, accidentes, enfermedades y otros factores múltiples. Es la indiferencia la que va a causar el mayor impacto en términos de postura nihilista. No es tanto la ausencia física, cuanto que, aunque los padres estén físicamente presentes, pueden estar transmitiendo indiferencia. Ejemplo. Varios ejemplos, sobre todo el que más demoledor he observado en nuestra cultura. Papá se va a trabajar antes de que los niños se despierten para ir a la escuela. Papá regresa muy tarde de trabajar, cuando los niños ya están dormidos. Y los fines de semana, que el papá suele también trabajar porque se lleva el trabajo a casa, pero cuando no es así y no se lleva trabajo a casa, se encierra en su televisión, se pone a ver su deporte favorito
realiza con pasión sus hobbies, sus pasatiempos, sus diversiones, pero los hijos prácticamente son un estorbo. No tienen idea, o bueno, tal vez sí la tengan, pero esta conducta que acabo de describir es abrumadoramente frecuente en las familias mexicanas. Y eso da origen a múltiples trastornos de la personalidad, y podríamos decir que cuando este niño que ha crecido en este ambiente encuentra una pandilla, encuentra una organización de crimen organizado, encuentra un partido político, encuentra un ídolo al cual lamerle las botas, encuentra una causa, buena o mala, a la cual dar su vida, lo hace como quien se agarra de una alcayata ardiendo con tal de no caer en el vacío. Así que entonces, ¿dónde se origina esa idolatría por el bulto de palacio en nuestro país? Pues se origina en aquello de que dice que el que no conoce a Dios, a cualquier merd se le hinca. No conocieron el amor de sus padres. No conocieron el acucioso, cercano, volcarse de los padres en caricias, tiempo y reconocimiento. Y entonces, en cuanto alguien les da algo, en este caso dinero, que no es suyo, pero lo da, lo convierten por una postura nihilista que encuentra algo de valor en su vida que no vale nada, y le entregan prácticamente su adoración. Literalmente su adoración. Porque todos ustedes son testigos de cómo se enfurece el Chairo Amlover en cuanto le tocamos a su ídolo. Con el pétalo de una rosa, la menor crítica, el menor cuestionamiento es ferozmente rechazado. Incluso con actitudes que van del odio, incluso hasta la agresión física. Es un ejemplo de cómo la indiferencia puede generar una postura nihilista que posteriormente, con el desarrollo de la persona, puede llegar a convertirse en paranoide, hasta llegar a decir: solo yo sé quién puede salvar a México. Solo quien yo adoro conoce el camino de la verdad para rescatar a nuestra nación. Solo yo estoy bien. Todos los demás están equivocados. Los que no piensan como yo. Bien, ¿qué otro factor, aparte de la indiferencia, que también puede causar efectos múltiples, puede causar el origen de diferentes posturas existenciales, pero sobre todo de una de ellas, que es lo que vamos a llamar la postura paranoide del niño que sufre de ese daño que, de manera muy acertada, el doctor Eric Berne llamó allá por la década de los 60, con los términos de oposicionismo desafiante. Oposicionismo desafiante. ¿En qué consiste el oposicionismo desafiante? Es el niño que de tal manera es agredido, de tal manera es limitado, de tal manera es descalificado, de tal manera es incluso golpeado físicamente, o insultado, o ridiculizado, o humillado, o si bien nada de lo anterior, pero sí creció en un ambiente donde las caricias condicionales negativas fueron las más frecuentes. Se desarrolló en un ambiente en donde el reconocimiento a sus buenas acciones fue muchísimo menos potente que la crítica a sus teóricamente malas acciones.
Y digo malas acciones teóricamente porque probablemente no fueron malas acciones de modo objetivo, pero así fueron calificadas por los padres. ¿Qué pasó con él? Pues llegó a refugiarse en su interior, y cuando él se siente solo, cuando él está solo, cuando se siente incomprendido, arrinconado, agredido, descalificado, encuentra que con él mismo, en compañía de sí mismo, se siente bien. Y queda establecido el juicio. Yo estoy bien y todos los demás están mal. Y llega incluso a expresar con mucha más frecuencia de la que pudiéramos creer ese famoso juicio teológico absurdo, filosóficamente absurdo también, que dice: ¿y dónde estaba Dios mientras mis padres me hacían tal o cual cosa? ¿Y dónde estaba Dios cuando ellos me pegaban? ¿Dónde estaba Dios cuando ellos me humillaban en presencia de mis hermanos? ¿Dónde estaba Dios cuando ellos me castigaban de manera injusta? Y para todo fin psicológico práctico, ¿cuál es la primera imagen de Dios que tiene un niño? El padre del mismo sexo, y en algunos casos el padre del sexo contrario. Pero en la gran mayoría de los casos, el padre del mismo sexo. Y por lo tanto, el rostro de Dios suele ser el rostro feroz, o el rostro indiferente, o el rostro cambiante y voluble de los padres. Así es como puede formarse la postura que llamamos oposicionismo desafiante, que si se consolida en la edad adulta, pero que puede comenzar a consolidarse desde la adolescencia, vamos a tener lo que más adelante podemos calificar como personalidad paranoide. Personalidad paranoide que no se está quieta más que cuando pelea. Perdón, me equivoqué. Que no tiene placer más que cuando pelea. Cuando hace sentir mal a la hermanita. O la hermanita que hace sentir mal al hermano mayor. De modo taimado. Y que aunque la madre los separe o intente separarlos, posiblemente el modelo paterno sea tan agresivo que el niño encuentra natural la agresividad y encuentra natural ser un opositor desafiante a la petición de la madre, por delicada, firme, suave que ésta sea, o por desaforada que ésta pudiera llegar a ser, de no cambiar su conducta, porque encuentra un gran placer, una gran emoción en molestar a sus hermanos de cualquier edad. La edad no es un factor determinante. El hecho es que andan por ahí cerca. Y el opositor desafiante encuentra una forma descarada o sutil o taimada de desafiar la autoridad de los padres y agredirlos. Lo ideal sería que si el origen de esta postura de opositor desafiante sea un papá agresivo y autoritario, incluso con la esposa, con la madre de estos chicos, pues lo ideal sería que él tomara un buen número de lecciones como la que ahora estamos impartiendo, para que pudiera reflexionar sobre sí mismo. Y no importa, aunque tenga una edad que pase de los 50, recuerden mi lema: chango viejo sí aprende maroma nueva. Y que no espere a sufrir una crisis severa cuando los niños tengan 4, 5 o 10 años más y se presenten problemas que incluso pueden llegar ya al delito o al crimen o a una ofensa de carácter mayúsculo. ¿Cómo se genera en general, cómo se puede desarrollar
la postura depresiva. Aquí sí, con mucho más claridad y frecuencia, vamos a encontrar que la postura depresiva va casi siempre, cuando menos en un 90% de los casos, acompañada de frases devaluatorias. No sabes, estás muy chiquito, no puedes, es cosa de adultos, no te metas, estorbas, vete a dormir, no tienes nada que hacer aquí entre nosotros. Yo recuerdo con singular alegría cómo me formó, cómo me ayudó a crecer, el que invariablemente en las sobremesas llenas de adultos y de adultos sabios, mi abuelo, mi tío sacerdote, teólogo profesional, mi padre, filósofo, teólogo, no se diga mi madre, no a la altura profesional, pero también el tío fulano, el tío Alfonso Trueba, el mejor escritor de historia que haya producido México, siempre los chiquillos, los que no se caían de sueño, porque tenían 3 años, pero los que teníamos 6, 7, 8, 10, 12, siempre estuvimos en la mesa de los adultos, aunque fuera tarde, porque papá decía, algo se les pegará, algo aprenderán de todo lo que estamos diciendo, y así fue. Pero ¿qué tal cuando es al revés? Estorbas, no tienes nada que hacer aquí, es plática de adultos, sácate, vete a tu cuarto, enciérrate y no bajes. Acompañado de todos los demás elementos que mencioné hace un rato, hace 2 minutos o 3, vamos a desarrollar la postura depresiva. Y entonces así ya hemos visto cómo con factores múltiples se genera el paranoide, se genera el nihilista, con un factor predominante se genera el depresivo. Y en la próxima sesión vamos a ver cómo se construye, cómo se desarrolla en un niño la postura realista. Bien, con eso terminamos nuestra exposición del día de hoy y damos paso a sus preguntas, comentarios, dudas y aportaciones. ¿Quién quiere comenzar? Adelante.